Era imposible ignorarlo. En un salón iluminado por arañas de cristal, donde cada detalle brillaba como si estuviera hecho para impresionar, había una tensión silenciosa que nadie se atrevía a nombrar. El poder se respiraba en cada esquina, trajes oscuros impecables, vestidos que destellaban bajo las luces, copas de champán elevadas con manos engalanadas de joyas. Pero entre todo ese esplendor había una joven que no encajaba, y eso lo notabas sin siquiera buscarla. No llevaba diamantes ni sonrisas ensayadas, solo unos ojos firmes, capaces de atravesar la superficie dorada y llegar al centro de algo que nadie quería enfrentar. Ella permanecía en silencio, como una sombra discreta entre los invitados, pero había algo en su postura, en la manera en que observaba sin parpadear, que rompía con la perfección coreografiada del lugar. Mientras los demás hablaban de negocios, poder y herencias, su presencia parecía un recordatorio incómodo de que la verdad siempre encuentra la forma de colarse, incluso en los espacios más blindados. Lo fascinante era que todos sabían quién tenía el control en ese salón. Él, el hombre cuya fortuna se contaba en cifras imposibles de imaginar, cuya voz bastaba para silenciar discusiones y cambiar destinos. Era el dueño de las miradas, el arquitecto de la grandeza artificial que esa noche se desplegaba frente a todos. Y sin embargo, algo en la rigidez de su mandíbula, en la manera en que evitaba cruzar la vista con la joven, traicionaba un secreto, porque incluso el poder más absoluto es frágil cuando tropieza con lo que no se puede comprar. La música sonaba suave al fondo, pero no lograba tapar la sensación de expectativa que crecía como un murmullo invisible. Había risas, sí, pero eran risas quebradas, como si en el aire flotara una pregunta que nadie se atrevía a hacer. La joven apretó los labios, y por un instante sus manos temblaron. No estaba allí por casualidad, había llegado con un propósito, y aunque la multitud intentara ignorarla, no podría seguir invisible por mucho tiempo. ¿Y tú qué harías si tuvieras la oportunidad de enfrentar al poder con una verdad que podría cambiarlo todo, incluso si eso significa perderlo todo? Coloca tu respuesta aquí abajo en los comentarios, porque tu opinión también merece ser escuchada. El murmullo que recorría el salón, al principio apenas perceptible, comenzó a expandirse como una corriente invisible que todo lo tocaba. Los invitados, acostumbrados a mirar hacia otro lado cuando algo no encajaba en el guión del poder, empezaron a notar la tensión en el aire. La joven seguía allí, firme, sin pronunciar palabra todavía, pero la incomodidad que generaba era suficiente para desarmar las máscaras cuidadosamente construidas. Algunos giraban la cabeza fingiendo indiferencia, otros se miraban entre sí con sonrisas incómodas, y un par de damas, vestidas con encajes deslumbrantes, apretaban sus copas de cristal con tanta fuerza que el líquido temblaba. No era ella quien hablaba, era su presencia la que comenzaba a gritar. El poderoso, sentado en la cabecera de la mesa como un rey moderno, intentaba mantener su habitual semblante de control, pero bastaba observar con atención el leve movimiento de sus dedos golpeando la madera pulida para descubrir la grieta. Su mirada tan entrenada en dominar evitaba encontrarse con la de la joven, y eso, más que cualquier palabra, lo delataba. En el lujo de ese entorno, donde las notas de un piano llenaban los espacios, como perfume, surgía un contraste brutal, la sencillez de ella contra la opulencia de él. No necesitaba joyas para brillar, ni títulos para imponerse. Había algo en la manera en que permanecía de pie, erguida pero serena, que la volvía imposible de ignorar. Y poco a poco, los invitados comenzaron a sentir lo mismo, que la verdadera fuerza no siempre se mide en riquezas ni en apellidos, sino en la calma silenciosa de quien no tiene nada que perder más que su verdad. Esa certeza invisible iba envolviendo la sala como una bruma que nadie sabía de dónde venía, pero que todos respiraban. El poderoso alzó la voz en un intento de desviar las miradas, hablando de contratos, inversiones y cifras, como si las palabras pudieran tapar un agujero que se agrandaba a cada segundo, pero cada frase parecía más hueca que la anterior. La joven seguía en silencio, y ese silencio era más ensordecedor que cualquier discurso. Un par de personas empezaron a preguntarse entre sí, en susurros apenas audibles,
¿Quién era realmente ella y por qué estaba allí? La curiosidad crecía como una chispa que en cualquier instante podría convertirse en incendio. En un momento breve, casi imperceptible, el hombre más poderoso de la sala tragó saliva con dificultad. Fue un gesto mínimo pero suficiente para que varios lo notaran, y entonces la incomodidad se transformó en sospecha. Algo estaba pasando, algo que nadie había previsto para esa noche en la que todo debía ser perfecto, y la figura, aparentemente invisible de la joven, empezaba a ocupar más espacio que las lámparas brillantes y los discursos vacíos. La tensión subía, pero nadie sabía aún hacia dónde los llevaría. Ella, con un movimiento sutil de sus ojos, dio un paso que no fue físico, sino simbólico. Comenzó a ocupar el centro de la escena sin pronunciar ni una sola palabra, y aunque nadie lo admitiera en voz alta, todos lo sintieron. Esa noche iba a terminar de una manera que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Las miradas empezaron a clavarse en ella como agujas invisibles, y con cada segundo que pasaba, el silencio que la rodeaba se volvía más pesado que el murmullo inicial. Era como si toda la sala, llena de luces cálidas y reflejos dorados, se hubiera transformado en un escenario donde la joven ocupaba el centro sin haberlo pedido. Nadie sabía aún qué la sostenía ahí, tan quieta, tan firme, mientras los demás se removían en sus asientos intentando encontrar una explicación lógica a lo que estaban presenciando. Pero la lógica se estaba resquebrajando, igual que los muros de seguridad que el poderoso había construido a lo largo de toda su vida. Un camarero, nervioso, dejó caer una bandeja con copas y el sonido del cristal rompiéndose en el suelo resonó como un trueno. Por un instante todos fingieron volver a la normalidad, pero era inútil. La tensión ya había roto el equilibrio. El hombre más influyente del lugar carraspeó, levantó la barbilla y en voz firme, aunque apenas controlada, intentó dirigir la atención hacia él con una historia banal sobre sus negocios recientes. Sin embargo, nadie escuchaba con verdadero interés. Los ojos volvían una y otra vez hacia ella, y ahí estaba la incongruencia que hacía imposible apartar la vista. Como una joven, sin dinero ni apellido, podía amenazar con su sola presencia un imperio construido a base de poder y miedo. Ella bajó la mirada por un instante, como si dudara. Fue apenas un parpadeo, pero suficiente para que las emociones en la sala se mezclaran en una corriente de expectación y ansiedad. Algunos pensaron que se iría, que daría la espalda y desaparecería. Otros, en cambio, supieron que ese gesto era apenas la calma antes de una tormenta inevitable. En el aire flotaba una certeza incipiente. Esa muchacha traía consigo algo que podía cambiar el rumbo de todos los presentes, y el tiempo jugaba a su favor. El poderoso apretó los puños bajo la mesa, ocultándolos con la servilleta blanca, y en ese detalle, casi imperceptible, se reveló más que en todos sus discursos. No era rabia, era miedo, y el miedo, cuando aparece en el rostro de quien siempre controló a los demás, es más contagioso que cualquier otra emoción. Los invitados lo notaron y comenzaron a preguntarse, aunque en silencio, ¿qué podía tener esa joven para hacer temblar a alguien acostumbrado a aplastar a todos sin esfuerzo? La atmósfera se volvió tan densa que hasta la música del piano pareció detenerse, aunque el pianista siguiera tocando. Cada nota caía pesada, distorsionada por la tensión acumulada. La joven respiró hondo, y ese simple gesto sonó como un preludio, porque a veces no hace falta hablar para abrir un abismo. Basta con sostenerse en pie frente a quienes viven de rodillas. Y fue en ese instante cuando todos comprendieron que algo estaba a punto de desmoronarse, aunque todavía no sabían por dónde comenzaría la caída. El primer movimiento no vino de ella, sino de él. El poderoso se levantó con una sonrisa ensayada, la copa alzada, e intentó encerrar la noche dentro de un brindis perfecto. A los amigos, a las victorias y al futuro, dijo, como si esas palabras pudieran tapar el hueco que se abría bajo sus pies. Las luces bañaron de dorado el cristal. Los invitados obedecieron con aplausos cortos, mecánicos. Pero en la mitad del discurso, una nota se quebró. La joven dio un paso hacia la luz. No habló, solo sacó de su bolso un sobre pequeño, doblado en 4, amarillento en las esquinas. Una
objeto sencillo en un océano de lujos. Y sin embargo, todos sintieron el golpe. El aire cambió de temperatura. El pianista, sin querer, erró una tecla y el sonido desafinado se quedó vibrando en el techo alto, como una mariposa atrapada. Los ojos de la gente iban del sobre al rostro de la joven, y del rostro de la joven al perfil del hombre, donde la mandíbula se tensaba con la dureza de alguien que presiente un terremoto y decide quedarse inmóvil. «¿Qué crees que haces?», preguntó él, sin moverse del sitio, bajando la voz para que pareciera elegante el veneno. La joven sostuvo la mirada con una calma que no era desafío, era convicción. No abrió el sobre todavía. Lo sostuvo en la mano como quien sujeta un salvavidas dentro de un naufragio que aún no ha ocurrido. La luz de las arañas de cristal dibujaba relieves sobre el papel, y los más cercanos alcanzaron a distinguir una palabra escrita a mano, apenas visible, como si la tinta hubiese querido esconderse del tiempo. A una dama le tembló la pulsera. Un socio del anfitrión carraspeó y se sirvió otra copa sin sed. Alguien más preguntó en un susurro si no sería mejor llamar a seguridad. Pero nadie llamó, porque nadie quiere ser el que apague la lámpara antes de ver de qué color es la verdad. Él avanzó 2 pasos con sonrisa de foto. «No es el lugar ni el momento», dijo, y la frase perfecta se quebró al final, como si la última sílaba hubiese tropezado con algo invisible. «Entonces, dime tú cuándo es», respondió la joven, sin elevar la voz. El murmullo se abrió en círculos, como oleaje suave y tenso. La incongruencia era insoportable. Toda esa opulencia, toda esa ingeniería del prestigio, tambaleando por un sobre doblado. ¿Qué cabía ahí dentro que no cupo en años de poder? El camarero que antes había roto las copas permanecía quieto, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, los nudillos blancos. En su mirada había algo parecido al alivio y al miedo. El viejo accionista, el que siempre había sabido cuándo callar, inclinó apenas la cabeza, una reverencia mínima hacia la joven, como quien reconoce una verdad que hasta ahora había aceptado vivir como mentira. «Si abres eso», susurró el poderoso, ya sin título, ya sin las capas que lo elevaban, «no hay vuelta atrás». Y por primera vez, la frase no sonó a amenaza, sonó a ruego. Ella deslizó el dedo por el borde del papel, sintiendo la fibra cansada, el pulso bajo la piel. No lo abrió, todavía no, y esa negativa se volvió imán. La sala entera contuvo, el aliento esperando el sonido de un desgarro que no llegó. «No vine a destruir», dijo ella, «vine a no destruirme más». La frase, sencilla como un vaso de agua, recorrió la mesa principal, saltó los centros de mesa, se posó sobre los hombros de los hombres de traje y en el filo frío de las joyas. Porque no hablaba de venganza, hablaba de identidad. Y la identidad, cuando encuentra su voz, no grita, se vuelve imposible de ignorar. El anfitrión estiró la mano, como si pidiera el sobre con amabilidad. «Te ayudaré si me lo entregas», ofreció, y todos reconocieron en esa oferta el reflejo de un viejo mecanismo. Compra, acuerdo, alfombra bajo la que esconder. La joven sostuvo el papel contra el pecho sin violencia, un gesto pequeño que multiplicó su tamaño en los espejos. «No necesito tu ayuda», dijo, y la palabra ayuda se quebró en sentidos. No quería dinero, no quería un asiento, no quería pertenecer. El vértigo cambió de dueño. Fueron los otros quienes sintieron que la sala se inclinaba. El pianista dejó de tocar. Nadie le pidió que siguiera. El silencio se volvió una mesa larga, donde cada uno colocó su miedo como cubierto. Ella inspiró hondo, y en lugar de abrir el sobre, sacó otro objeto, una llave antigua, de metal gastado, con un número que algunos reconocieron sin querer reconocer. Habitación, archivo, una puerta que en esa casa siempre había estado cerrada con un «no es asunto tuyo». La llave produjo un sonido seco al posarse sobre la mesa principal, un sonido que no era metálico solamente, era un golpe a la costumbre. «¿Qué has hecho?», jadeó él, esta vez sin sonrisa. Las venas en su cuello dibujaron un mapa de caminos que no llevaban a ninguna salida. Nadie lo había visto así. Era el hombre que firmaba cheques con mano firme, que decía no como quien dicta la hora, que convertía imposible en hecho, y sin embargo allí estaba, preguntando con la voz de alguien que ha perdido el idioma del control. «Lo que no hiciste tú»,
respondió ella. Mirar adentro. Otra oleada de murmullos, esta vez con rostros que ya no se turnaban para mirar. Miraban todos al mismo sitio. La joven colocó la llave junto al sobre, como si ambos juntos fueran un mapa y una brújula. «No necesito abrirlo para que entiendas», dijo, girándose ligeramente para que el hombre pudiera verla de frente. «Pero puedo hacerlo». La promesa no pesaba como amenaza, pesaba como destino. En la mesa, una vela osciló, y la sombra del anfitrión titubeó en la pared como un gigante. Cansado, algunos invitados comenzaron a sentir vergüenza por razones que no sabían nombrar, por haberse reído, por no haber visto, por haberse beneficiado de un relato cómodo. «¿Qué quieres?», preguntó él, al fin, dando el paso que había evitado toda la noche. La pregunta desnudó la estructura entera del salón, porque ese «¿qué quieres?» no era literal. Era la admisión de que el precio ya no lo ponía él. La joven no tardó en contestar. «Quiero decir la verdad sin que me llamen traidora», afirmó. «Quiero no ser tu silencio». El viejo accionista cerró los ojos un segundo, como si rezara. El camarero sonrió con la comisura apenas. Una mujer en la segunda fila dejó caer la servilleta al suelo y no se agachó a recogerla. Quedó suspendida en su propio pasmo. Ella levantó el sobre. Esta vez lo sostuvo con intención de abrirlo, y el murmullo se convirtió en un solo latido colectivo. El poderoso alzó la mano como quien frena un coche al borde del precipicio. «Si lo haces, nos llevas a todos. Contigo». La joven inclinó la cabeza, y el brillo en sus ojos no era dureza, era tristeza. «Nadie cae por la verdad», dijo. «Se cae por sostener la mentira cuando ya no nos cabe». Con el pulgar, buscó la pestaña del papel. Una mujer en el fondo empezó a llorar sin ruido, para adentro, como lloran los que comprenden de golpe. El cierre no llegó. No aún. Ella bajó de nuevo la mano, y ese descenso fue más elocuente que cualquier estallido. «Lo diré con o sin papel», añadió, más bajo, como si le hablase a una versión de sí misma a la que por fin alcanzaba. El anfitrión apoyó las dos manos en la mesa, los nudillos marcando el mantel como piedras bajo el río. «¿Qué dirás?». La pregunta quedó vibrando con una electricidad que erizaba la piel. La joven abrió la boca para pronunciar la primera frase, y el salón entero se inclinó hacia adelante. Cuerpos, vasos, respiraciones, como si quisieran sacar la verdad a pulso. No habló. Aún no. Giró la muñeca y dejó que la llave hiciera un pequeño giro sobre el mantel, revelando el número al completo. 2 cifras, un piso, una puerta. Hubo quienes reconocieron el código y tragaron saliva. Hubo quienes no, pero sintieron el mismo filo. «No vine a pedir permiso», concluyó. «Vine a que no se me niegue más el derecho». Entonces, por fin dio un medio paso atrás. No era retirada. Era el espacio exacto para que la siguiente palabra tuviera dónde caer, y se quedó esperando a que alguien, él tal vez, o la noche, estuviera listo para escucharla. Lo que ninguno de ellos sabía es que esa puerta, la de la cifra que titilaba en la llave, ya estaba abierta desde hacía horas, y que, desde el interior, un ruido sordo, papeles reacomodándose tal vez, o la memoria poniendo las sillas en su lugar, estaba a punto de llegar hasta el salón. El rumor llegó primero como un soplo desde el pasillo, un vaivén de pasos contenidos, el roce de papeles contra tela, la vibración muda de una puerta que no estaba tan cerrada como todos creían. Nadie supo quién fue él y, primero en escuchar, quizá el pianista con los dedos suspendidos a mitad de una nota, quizá el camarero que había aprendido a reconocer las emergencias por el modo en que se dilatan los ojos. Lo cierto es que esa respiración de la casa, sí, la casa también respira cuando hay algo que quiere decir, entró al salón y puso de pie a los que aún pretendían estar sentados. El poderoso se enderezó, como si una cuerda lo tirara de la nuca, vio la llave sobre el mantel y comprendió, con un retraso doloroso, que la cerradura no había esperado su permiso. La joven no se movió, giró apenas el rostro hacia el corredor. Ese gesto bastó para que varios cuerpos se alinearan en su dirección, como si el magnetismo de lo desconocido ganara de una vez la batalla contra las buenas maneras. La iluminación de la sala no alcanzaba el final del pasillo, donde la penumbra hacía que todo pareciera más antiguo, más verdadero. Ahí estaba la puerta, con el número de 2 cifras que algunos ya habían
identificado y otros preferían no recordar. Allí se guardaban las versiones oficiales, los contratos perfectos, las actas milimétricas que convertían lo dudoso en impecable. Allí también dormían, apiladas, las sombras que ninguna auditoría sabe nombrar. El dueño de la fortuna respiró por la boca y dio un paso hacia la joven, pero su zapato rozó el borde del mantel y la vela más cercana vaciló, proyectando su sombra como un animal asustado contra la pared. «Esto no es necesario», dijo, cargando cada sílaba de promesas que antes habían funcionado. «Podemos hablar tú y yo». La joven sostuvo el sobre con una mano y con la otra tocó, sin mirar, la cabeza de un niño que estaba demasiado cerca de la mesa. Un acto pequeño, un reflejo de cuidado que desenmascaró el gesto del hombre. Él pedía tiempo, ella daba refugio. Se oyó el chasquido breve de una cerradura que encaja. El pasillo, más que un pasillo, se volvió un puente. Los invitados se abrieron como las aguas delante de ellos dos. El Tinto, viejo accionista, ese que acumulaba amaneceres, se colocó al margen con la dignidad de quien sabe testificar sin estorbar. La dama de las perlas, que hasta entonces había apretado su copa como si fuera un talismán, dejó el cristal en la mesa con cuidado, no por miedo a romperlo, sino por pudor. El camarero joven, el de los nudillos blancos, adelantó un paso y, sorprendentemente, nadie le ordenó retroceder. De pronto, las jerarquías absurdas se doblaron sobre sí mismas. Lo relevante no era el traje ni el apellido, sino quién podía sostener la mirada cuando la verdad pedía espacio. Caminaron hacia el corredor. El sonido de sus pasos fue multiplicando el silencio, hoja por hoja, como si el suelo quitara polvo a una historia olvidada. La puerta estaba entreabierta. El poderoso llegó antes que la joven, no por valentía, sino por desesperación. Necesitaba ser él quien decidiera cómo mirar. Empujó la hoja y el olor seco del papel viejo salió como un fantasma amable. Archiveros metálicos, sobres manila con letras manuscritas, carpetas atadas con cordel. Allí la casa dejaba de ser escenario y se volvía memoria. La joven no se detuvo ante el umbral, cruzó despacio, como quien entra a una habitación que conoce por el eco, por la luz, por el modo en que el polvo baila al mínimo movimiento. Hubo un temblor dentro del poderoso que no encontró dónde fingir aplomo. Vio la primera carpeta con su nombre, no el del cartel luminoso, el verdadero, con acentos y edad, y entendió de golpe el tamaño del laberinto. Lo que más le hirió no fue la existencia de esos papeles, fue recordar cuándo decidió no volver a abrirlos. La joven apoyó el sobre en una mesa lateral y sin teatralidad tomó una carpeta del estante intermedio. No buscó el lomo con su nombre, buscó otro, el de alguien que en esa casa siempre había sido colateral. Y ahí el murmullo del salón dejó de existir. Solo quedó el hilo de voz de la historia, tensado, listo. «Yo no vine a humillarte», dijo ella, al tiempo que abría la carpeta y deslizaba sobre la mesa 3 documentos, una carta breve, un informe con sellos oficiales y una fotografía de bordes gastados. «Vine a poner de pie lo que ustedes aprendieron a guardar acostado». La fotografía mostraba una sonrisa sin protocolo, 2 rostros jóvenes, una criatura en brazos. No eran figuras públicas, eran seres humanos. La carta, con una caligrafía cuidada, hablaba de una decisión tomada a la sombra de una urgencia. «Para que no te falte nada», decía una línea, «acepto que falte yo». El informe, con su frialdad burocrática, confirmaba lo que la tinta íntima susurraba: fechas, ingresos, una firma difícil de conseguir sin la presión adecuada. El poderoso cerró los ojos. Los abrió. Trató de decir que todo eso tenía contexto, y es verdad, casi todo tiene contexto, pero la palabra contexto, en esa habitación, sonó a abrigo con agujeros. «No sabías», intentó justificarse, mirando a los invitados como si todavía importaran. «Nadie sabe todo». Ella no le discutió lo indiscutible. «Pero supiste lo suficiente para no preguntar lo que faltaba», respondió, y señaló con el índice una línea sellada, la concesión que había comprado silencio a cambio de futuro. «Aquí dejaste de escuchar, aquí aprendí a hablar». Un golpe seco de realidad atravesó la estancia cuando la niña del salón, no la de la foto, otra, la de ahora, asomó la cabeza por la puerta, agarrada a la falda de su madre. Vio la mesa, las manos,
La foto. No entendió nada y entendió todo. La joven se arrodilló un segundo para no invadirle el horizonte. Sonrió con una ternura que no pedía testigos, y la madre supo, sin precisar palabras, que aquella intrusa no venía a romper casas, sino a enderezar las paredes, que a veces la riqueza construye torcidas. La niña se retiró, y el pasillo recuperó su latido. «¿Qué quieres de mí?», preguntó por fin el hombre, ya más bajo que su sombra, ya menos dueño de su voz. La frase no arrastraba billetes ni abogados, arrastraba cansancio. La joven se enderezó y por primera vez dejó de sostener la foto. La colocó junto a la carta con una precisión que parecía de cirujana. «No te dijo. «Quiero que lo que hiciste con tu poder no vuelva a ocurrir con nadie más, ni aquí, ni en la escuela que financias, ni en la clínica que lleva tu apellido, ni en la mesa donde eliges a quién se invita y a quién se borra». Su lista no tenía odio, tenía geografía. Eran los lugares concretos donde la mentira había aprendido a vivir cómoda. El viejo accionista entró despacio, como si pidiera permiso a los fantasmas del archivo, tocó el borde del informe y lo retiró 1 centímetro, lo suficiente para leer un nombre que lo hizo asentir con una pena limpia. «Pudimos detenerlo entonces», admitió, más para sí que para el resto. «No quisimos». Su confesión fue un vaso de agua sobre tierra agrietada. No alcanzaba, pero iba a calar. El camarero estaba detrás de él, con los ojos brillantes. Un suspiro escapó de algún sitio, y por una vez nadie se apresuró a fingir que venía del aire acondicionado. El poderoso quiso recuperar un ritual. «Puedo compensar», empezó, y la joven lo interrumpió con una mano extendida. No en rechazo, en límite. «No vas a pagar esto», dijo. «Vas a abrir lo que siempre cierras. Vas a poner tu firma donde nunca se te antojó firmar, en la columna de reconocer». Señaló un acta en blanco, preparada para declaraciones tardías, esas que nadie se atreve a llenar por miedo a quedarse sin sillas. «Y vas a decir tú, no yo. ¿Qué valor tiene una vida cuando no cabe en tus cuentas?». El hombre miró el espacio vacío del acta como quien mira un acantilado. Un vértigo antiguo le subió por el estómago hasta la garganta. Recordó, por fin, la primera vez que mintió por responsabilidad, y cómo desde entonces cada mentira nueva le había parecido menos mentira. La pluma que alguien dejó en la mesa pesaba como si estuviera hecha de plomo. La tomó. El clic del capuchón fue un disparo de salida. «Si firmo, me hundo», susurró, sin teatro. La joven no se movió. «Si no firmas, nos hundiste a todos hace años», dijo. Y entonces, como si el techo bajara un palmo para obligarlo a encajar, él acercó la punta al papel. La tinta tardó 1 segundo en fluir. Ese segundo fue un mundo. Afuera, el piano se atrevió a tocar una nota suelta, como un pájaro que prueba aire después de la tormenta. La firma apareció, temblorosa al inicio, más segura en el trazo final. No era una absolución, era una rendición mínima y necesaria. El viejo accionista respiró como al final de una cuesta. El camarero apretó los labios para no sonreír. La joven no celebró. Recogió la carta con cuidado y la guardó en el sobre. «Esto no te hace bueno», dijo, sin crueldad. «Te hace responsable». El poderoso apoyó la palma en la mesa. Nunca antes la madera le había parecido tan verdadera. «¿Y ahora qué?», preguntó, con la honestidad de quien ya no tiene dónde esconderse. Ella miró la puerta abierta, como si el corredor le respondiera. «Ahora vas a escuchar en voz alta lo que tú ordenaste que se dijera en susurros». Y entonces, sin elevar el tono, añadió, «No he venido sola». Se dio vuelta hacia el pasillo y con un gesto breve llamó a alguien que esperaba en el borde de la luz. Pasos suaves, el eco de un tacón, la silueta de una mujer mayor con un cuaderno de tapas duras contra el pecho. Su presencia produjo un silencio nuevo, distinto al anterior. No era expectativa, era memoria que entra de pie. La mujer cruzó el umbral con la calma de quien ya no huye. Su mirada no buscó al poderoso, buscó a la joven. Ahí se reconocieron en un abrazo que no ocurrió, pero que las hizo cómplices al nivel de los huesos. Luego la mujer posó el cuaderno sobre la mesa y desató el elástico. Hojas manuscritas, fechas, notas al margen, nombres que la casa había querido convertir en iniciales.
El poderoso tragó saliva por segunda vez. Esta no era la amenaza del dinero, era la certeza del archivo humano, aquello que no se rompe cuando se caen las cuentas. La joven abrió la primera página, no para leerla ella, sino para que la leyera el dueño del apellido. «Empieza por aquí», dijo, suave, y movió apenas el sobre amarillo, la llave, el acta recién firmada, componiendo en el mueble una topografía exacta del asunto. El viejo accionista se apoyó en el canto del archivador. El camarero dio un paso atrás para dejar pasar a 2 personas más que aguardaban fuera del foco. Sí, había más. Y el corredor, que antes era puente, ahora parecía un río, entero en dirección al salón. Lo que ocurre cuando una verdad encuentra un cauce no se puede escribir como un truco. Es otra cosa, una respiración colectiva que aprende el ritmo nuevo, aún torpe, pero más honesto. La joven tomó aire, y el salón entero, aunque no estuviera allí, pareció responderle. Iba a empezar, y al hacerlo, el poder, ese que tropieza cuando se asoma al espejo, iba a tener que escuchar su propio nombre en boca ajena. Quedaba una frase primera, la correcta, la que abre la puerta sin necesidad de derribarla. Ella la tenía en la lengua desde hacía años, bastaba soltarla, y cuando por fin la soltó, nadie miró el reloj. La frase salió de su boca con la claridad de algo que llevaba demasiado tiempo esperando luz. No fue una acusación, fue una fecha, un día y un mes precisos, y un año que a varios les atravesó la memoria como un alfiler. El poderoso parpadeó, aturdido por la simpleza del golpe. La mujer mayor abrió el cuaderno y leyó en voz baja para que la tinta hiciera su trabajo sin necesidad de levantar la voz. Nombres completos, no iniciales. Lugares con dirección, no propiedades, llamados telefónicos que coincidían con viajes de negocio descritos como imprescindibles. Cada dato encajaba, no como piezas de rompecabezas forzadas, sino como huesos que vuelven a su sitio después de una larga distensión. La joven dejó que el eco de la fecha terminara su circuito y señaló la fotografía de bordes gastados. Ese día no fue un error de administración, que dijo con serenidad, fue una elección. La palabra elección reordenó el aire de la sala, porque había algo en el relato que siempre se había contado como sacrificio noble o como trámite doloroso, pero inevitable. Ahora, por primera vez, alguien lo nombraba con la precisión de quien estuvo del lado más caro del costo. El viejo accionista apretó los labios. Sus dedos encontraron la mesa como buscan un borde los que miran desde lo alto. El poderoso quiso hablar, pero la mujer del cuaderno se adelantó. «Yo estaba ahí», dijo sin teatralidad, «no como invitada, como testigo invisible. Alguien tenía que firmar la recepción de lo que otros decidieron entregar como si la vida fuera un paquete». Sus manos recorrieron notas al margen, flechas, una caligrafía cada vez más apretada cuanto más se acercaba a la madrugada de aquel entonces. «No nos quedamos solo con papeles», continuó, y el viejo accionista asintió con los ojos húmedos. «Nos quedamos con silencios, y los silencios, cuando se alimentan, crecen hasta tragarse las habitaciones». Desde el salón, la música había muerto por completo. No quedaba ni el eco. El corredor, en cambio, tenía un sonido propio, el de hojas que pasan una detrás de otra como si tuvieran prisa por salir. La joven acercó la llave hasta el borde del cuaderno y la apoyó encima, dejando que el metal marcara una sombra sobre 2 nombres subrayados. «Esta llave abre tu archivo», le dijo al hombre, «pero también abre el nuestro. No vine a ocupar tu silla. Vine a cerrar un duelo que nos prohibiste llorar». La frase «prohibiste llorar» hizo que alguien en el marco de la puerta reprimiera un sollozo pequeño, contenido como un nudo. El poderoso, sin trono, sin discurso, se sentó, no porque estuviera cansado, sino porque la estatura del relato exigía otra altura. «Yo proveí lo que faltaba», murmuró, apelando a la vieja coartada de quien pagó cuentas e hizo filantropía. La mujer mayor levantó la vista con una paciencia que no humillaba y apuntó con el dedo a un renglón exacto. «Usted proveía números. Lo que faltaba tenía otro nombre. Nadie preguntó cuál. Se sabía. Se sentía en el tramo final de cada frase, en las comas que la joven colocaba con precisión de cirujana, en la manera en que las fechas se apoyaban unas sobre otras, formando una escalera que llevaba siempre al mismo sitio. La fotografía cambió de manos varias veces.
Hizo ruta por dedos acomodados a sostener copas, no verdades. Cada persona que la sostuvo pareció quedar un segundo más larga en la respiración, como si el oxígeno tuviera que aprender otra vez el camino dentro del pecho. El camarero joven, que no se atrevía a tocarla, la miró desde cerca y reconoció ahí algo que no se compra en ningún lado. Una mirada parecida a la de su madre en la madrugada después del turno, esa clase de cansancio que no amarga, que vuelve humilde el orgullo, que endereza los días por dentro. La joven respiró hondo y cambió el ritmo. El relato se volvió quirúrgico. Sacó del sobre un recibo doblado en 3, con firmas en tinta y una cifra que parecía una fortuna para cualquiera, y un vuelto, escrito a mano con caligrafía corrida, donde se leía, por el resto. Esto fue el silencio, dijo, y colocó el papel junto a la carta. Luego sacó una carta de respuesta nunca enviada, con la tinta corrida por una lágrima ya seca. Esto fue lo que no alcanzó a decirse. Finalmente, dejó sobre la mesa un objeto pequeño, redondo, con un rayón en diagonal, un botón de abrigo de bebé, guardado como si fuera una moneda de oro. Esto fue lo único que nadie pudo comprar. El poderoso apretó los ojos, como quien intenta sostener a raya una imagen que no desea. Pero la imagen llegó de todos modos. El pasillo de un hospital con la luz cruda de las 4 de la mañana, la firma hecha deprisa, la palabra responsable, utilizada como si fuera un escudo contra el afecto. Era joven, intentó, aunque la frase se desarmó en la boca atrapada entre el orgullo y el remordimiento. La juventud no firma por ti, respondió la mujer del cuaderno. El miedo sí y la costumbre. Hubo un momento extraño, casi imperceptible, en que ninguno de los tres, el hombre, la mujer mayor, la joven, hablaba. Eran las cosas las que hablaban. Papeles, una llave, un botón, la fotografía con los bordes mordidos por los años. Ese museo improvisado tenía más elocuencia que cualquier sermón, y por eso era insoportable para las lógicas que aman las versiones breves, las que caben en una nota de prensa. El viejo accionista, que había sido arquitecto de tantas fachadas, dio un paso hacia el hombre y dejó caer una frase que nunca antes se habría atrevido a pronunciar. Con tu permiso, hay que derribar paredes. No se refería a albañiles, se refería a hábitos. La joven cerró el cuaderno con delicadeza, como si volviera a dormir una criatura. No vine a pedirte perdón, dijo entonces, y la sala entera pareció enderezarse. Vine a perdonarme a mí por todo lo que tragué para no hacer esta noche, por cada vez que elegí seguir respirando bajo tu techo, aunque el aire me supiera a préstamo. Ninguna palabra subió el tono, y sin embargo, varias gargantas tragarían duro durante días, como si el eco de esa frase se quedara pegado a la carne. La mujer mayor, en un gesto de ternura que no buscaba cámara, tocó el hombro de la joven apenas un segundo. Permiso y bendición. El hombre miró su propia firma en el acta recién marcada, como si la hubiera hecho otro. Había una columna vacía, la de reconocimiento explícito. Tomó la pluma otra vez. La tinta ya no dudó. Escribió algo que no ensayaría ningún abogado. 2 líneas tan simples que dolían. No fue literatura. Fue una piedra colocada en el cauce para corregir el agua. Cuando terminó, no levantó la vista. Fue la joven quien apartó la hoja 1 centímetro para que respirara. Esto no repara, dijo, pero abre. La palabra abrir tenía peso de herramienta. Con ella, un oficio nuevo se inauguraba en esa casa, el de aprender a nombrarlo, que por años se prohibió. Desde el salón llegó un rumor distinto. No era el de fiestas, era el de gente que se sienta porque entiende que la historia cambió de sitio. 2 personas más aparecieron en el borde del pasillo, discretas, como si el archivo los hubiera llamado por su nombre exacto. Uno de ellos, un profesor de la fundación, llevaba bajo el brazo un legajo con denuncias acumuladas y nunca leídas. La otra, una enfermera ya jubilada, traía un sobre con informes que no pasaron el filtro del no conviene. Los 4, la joven, la mujer, el profesor, la enfermera, se miraron con la gravedad de quienes entierran un muerto al que nunca pudieron velar. Nada melodramático, solo justicia doméstica. El poderoso levantó la vista por fin y la giró hacia la joven con una pregunta que por una vez no sonó a estrategia. ¿Cómo se sigue? Ella no habló enseguida. Hubo un silencio útil, fértil.
Luego señaló el corredor de regreso hacia el salón. Se sigue de frente, dijo, igual que se entra a una sala llena de gente que te vio toda la vida y nunca supo tu nombre. La frase no necesitó música. El viejo accionista entrecerró los ojos y ese gesto fue su renuncia a otra época. El camarero asintió como quien recibe una instrucción por fin digna de ser obedecida. Regresaron despacio. No había prisa, había ritmo. En el umbral, la joven se detuvo y miró hacia atrás, a la puerta con el número. Ya no era amenaza, era memoria abierta, como una ventana. Apagó con 2 dedos una vela que había quedado temblando, para que el salón no ardiera por accidente, y empujó la hoja hasta dejarla entreabierta otra vez, prohibido cerrarla del todo. La mujer del cuaderno ajustó la banda elástica en torno a las tapas. El profesor apretó su legajo contra el pecho como si fuera un niño. La enfermera sacó del bolsillo un pañuelo de tela que olía a lavanda y se lo ofreció al poderoso, que lo tomó con una gratitud limpia, distinta a la que compra quien regala cheques. Cuando pisaron el salón, el silencio era un asentimiento. Nadie estaba cómodo, pero casi todos estaban dispuestos. La joven volvió a ocupar el lugar inicial, solo que ahora el lugar era otro, no porque se hubiera movido, sino porque había traído el archivo consigo. Se notaba en la manera en que la gente dejaba espacio a su alrededor, no por miedo, sino por respeto. El hombre se paró a su lado, a la misma altura, con la misma luz, sin estar por encima. Era la primera vez que su sombra no le crecía. Ella abrió el sobre, por fin, no para agitarlo como bandera, sino para sacar una sola hoja que colocó frente a todos, sobre una mesita auxiliar donde antes había centro de flores. La luz dorada la bañó y le dio un brillo que ninguna lámpara habría logrado cuando era secreto. Esto fue lo que me callé, dijo sin adornos, y antes de leer hizo algo que nadie esperaba. Miró al poderoso, no con revancha, sino con adultez. Si tienes algo que decir, ofreció, ahora es cuando tu voz sirve para algo más que para mandar. El hombre tragó, y en ese gesto hubo menos vergüenza que disposición. No tengo palabras brillantes, admitió. Solo puedo empezar por las que nunca usé, lo siento. Fue una frase corta, primaria, impropia de discursos, pero útil como un agua limpia. No hubo aplausos, hubiera sido obsceno. Hubo gente que respiró y eso alcanzó. La mujer del cuaderno asintió apenas. La enfermera apretó el pañuelo. El profesor abrió su legajo al azar, como quien deja que la historia elija por dónde empezar a corregirse. La joven acercó la hoja a la boca con un temblor que no quitaba firmeza. Iba a leer, y en ese acto, tan simple y tan solemne, la casa que había sido teatro, trinchera, prisión y vitrina, se transformó en algo más difícil pero más digno, una sala de estar con sillas suficientes. Había por delante frases concretas, nombres, cambios, renuncias, y también algo que todavía no tenía forma, el precio íntimo de haber preferido perderlo todo para no perderse a sí misma. Ese precio no se pagaría en ese minuto, ni en ese video. Se paga en cuotas de silencio roto. Por eso, cuando la joven tomó aire para pronunciar la primera línea, nadie quiso interrumpirla con nada, ni siquiera con su propia necesidad de terminar rápido, porque había una verdad esperando ser dicha en voz humana, y el poder, el de la sala, y el otro, el que cada quien ejerce sobre su vida, estaba a punto de oírse a sí mismo como se oye una cinta vieja que por fin deja de dar vueltas, sin alarmas ni fuegos artificiales, solo con la gravedad exacta de los hechos. La joven empezó, en esta casa, y la frase continuó como una cuerda que se tensa, arrastrando tras de sí años que nadie quiso mirar. La joven no leyó con teatralidad, leyó como se dicta una receta de supervivencia. Nombró pasillos, salas, días de semana, las veces que una puerta se cerró con el argumento de la prudencia, las cartas que volvieron sin abrir, las llamadas registradas como ruido, los nombres filtrados hasta quedar en iniciales que no ensuciaran un informe. Cada oración estaba hecha de materia sólida. Quien escuchara podía imaginar la textura del papel, el olor de los archivadores, la luz blanca de la madrugada sobre un piso encerado. Lo que decía no buscaba humillar, buscaba abrir. Y abrir, en lugares así, suena más a carpintería que a épica. El poderoso se mantuvo de pie, no como una estatua,
sino como alguien que aprende de una postura nueva. En algún momento, se llevó la mano al bolsillo y la sacó vacía, como si acabara de recordar que no hay talismán posible para acortar una verdad. Un invitado movió la silla 1 centímetro. Ese mínimo roce contra la madera dijo: «Estoy aquí, escuchando». La mujer del cuaderno asentía a pasajes clave, no para subrayarlos, sino para acompañarlos, como se acompaña a los vivos en un velorio que por fin se hace. El profesor, en silencio, corregía mentalmente protocolos, la carta que debe circular, la denuncia que no puede dormir en un buzón, y la enfermera, con el pañuelo de lavanda plegado en triángulo, ubicaba en su memoria el rostro de cada caso al que le sacaron nombre para poder tragárselo sin masticar. No todo fue pasado. La joven le dio la vuelta a la hoja y habló del presente con precisión quirúrgica, áreas donde la donación compra obediencia, becas que exigen gratitud por contrato, auditorías que jamás miran la sala donde se firman los silencios importantes. Hizo algo más difícil. Se nombró en primera persona sin volverse protagonista. Yo dije que sí cuando debía decir que no. Respiré bajito para no molestar, guardé recibos que no eran míos y les di el nombre de documento de apoyo, para no llamarlos por su nombre verdadero, amarres. El verbo se hizo espejo. Nadie en esa sala pudo escucharlo sin verse un poco de perfil. Entonces dio un paso que no todos esperaban. «No quiero tu ruina», dijo, mirando al hombre con franqueza que no pide precio. «Quiero tu cambio». Y enumeró, no como un pliego impecable, sino como quien ha visto dónde se quiebra el cántaro, las medidas concretas, abrir los archivos sin cita previa ni acompañante necesario, devolver los nombres a las historias, convertir la fundación en un organismo independiente de verdad, con directores elegidos por méritos que no lleven el apellido en la firma, revisar contratos de confidencialidad que se usan para proteger privilegios en lugar de personas, publicar auditorías sociales con voz de víctimas, no resúmenes brillantes en PDF. Todo lo que puede. Parecer costoso ahora, dijo sin dureza. Te va a salir barato comparado con los intereses que paga un silencio cuando envejece. El poderoso bajó la vista hacia el acta que había firmado. Por un instante, el salón entero se redujo al espacio entre su pecho y ese papel. Allí cabían los años en que el verbo garantizar fue excusa, el orgullo bien planchado, la paz a la que había llamado gobernanza. Cuando levantó la cabeza, no era otro hombre, pero sí un hombre que había perdido un traje que ya no le servía. Habrá consecuencias, admitió, y fue la primera cosa inteligente que dijo esa noche. Las habrá, contestó la joven, pero no tendrás que inventarte una versión, tendrás que aprender a escucharlas. La mujer del cuaderno se acercó a la mesa con un bolígrafo sencillo y lo dejó junto a la hoja. Un gesto mínimo. Aquí hay tinta, por si de verdad quieres escribir en esta historia. El profesor agregó un sobre con una lista de contactos y un calendario de asambleas. La enfermera, un listado de casos que nunca recibieron respuesta. No era un asalto, era una mesa de trabajo. Algunos invitados se removieron, incómodos, al descubrir que esa escena, que creían ajena, de película, los citaba por nombre propio. Cada uno recordaba un mail no contestado. Un después lo vemos, una visita que nunca hicieron. La joven se detuvo un segundo, como si midiera con los dedos el punto justo del hilo para que no se rompa. Miró al corrillo de gente en el pasillo. Había más rostros. Un chofer, una bibliotecaria, una administrativa, un guardia nocturno. Todos traían algo pequeño que pesaba. Una copia, una llave, una nota doblada, la memoria exacta de una noche. Ella les sonrió, no como líder, sino como parte de un grupo que por fin había aprendido a llegar de a varios. «Yo no soy la única que prefirió perder», dijo, suave. «Somos muchos los que, para no perdernos, hemos aprendido a dejar caer las cosas que nos sostenían de mentira». El poderoso respiró hondo, como quien se prepara para entrar al agua. «No sé hacer esto», reconoció. «Siempre supe mandar, nunca supe pedir». Se giró hacia el accionista mayor, que parecía más ligero, y hacia el camarero, que lo miraba por primera vez a la altura justa. «Ayúdenme», dijo sin solemnidad. No hubo aplausos. Hubo un asentimiento colectivo apenas visible, como cuando una comunidad decide cambiar las sillas de sitio para dejar entrar luz por una ventana que siempre estuvo.
La joven cerró la carpeta, guardó la foto con la delicadeza la que se guarda el retrato de alguien querido, y dejó la llave en la mesa, a la vista. No me la llevo, aclaró. Las llaves de verdad se quedan donde cualquiera pueda tomarlas. En la frase no había ingenuidad, había método. El profesor, que entendía de hábitos, anotó mentalmente: copia certificada de todo y custodia compartida. La mujer del cuaderno, que entendía de duelos, añadió en voz baja: y un lugar donde llorar sin pedir permiso. La enfermera, con su pañuelo de lavanda, se permitió sonreírle a la joven como se sonríe a alguien que sale de una operación difícil con el pulso entero. No fue un milagro, fue otra cosa más lenta y más seria, el comienzo de un procedimiento. Los invitados, uno a uno, se pusieron de pie no para aplaudir ni para irse, sino para acercarse a mirar de cerca la hoja, la llave, el cuaderno. Un hombre de finanzas, que llevaba décadas tejiendo nudos que parecían lazadas, dijo algo que no pensó decir jamás. No sé si sé vivir en un lugar donde la contabilidad no arregla a las personas. La joven lo miró con compasión útil. Aprenderás. Yo también pensé que no sabría. Entonces ocurrió la primera decisión pública. El poderoso tomó el micrófono que había sido comprado para hacer brindis y lo encendió sin que la técnica puliera su voz. No voy a explicar, dijo, y el salón entendió que tal vez algo estaba cambiando. Voy a anunciar. Desde mañana, a primera hora, se abrirá el archivo completo. La fundación será intervenida por una dirección independiente elegida aquí, y señaló a los 4 que traían papeles vivos, y todo documento que haya exigido silencio será revisado, y de ser el caso, anulado. Hubo un rumor de susto y alivio que se mezclaron como 2 colores en una misma agua. La joven escuchó sin mostrarse triunfante. Cuando terminara ese anuncio, empezarían los días de verdad, los ásperos, los burocráticos, los que nadie filma porque no quedan lindos. Te van a llamar traidor, le advirtió sin crueldad, y a mí me dirán desagradecida. El poderoso asintió con una mueca nueva casi humana. Déjalos, respondió, que aprendan otro idioma. El viejo accionista carraspeó, no para interrumpir, sino para sumar: yo renuncio, y dejó su pin dorado sobre la mesa, sin ruido. A veces, dejar un cargo no es una huida, es sacar el cuerpo para que entre aire. El pianista, sin que nadie le ordenara, encontró al fin una melodía simple, sin florituras. No llenaba los huecos, los señalaba, y así los volvía habitables. La mujer del cuaderno cerró los ojos un instante, quizá para escuchar a su memoria encontrar la nota justa. La enfermera apretó el borde del pañuelo y, sin mirar a la joven, dijo lo que hacía falta. «Toma agua». Le alcanzó un vaso. Pequeño gesto, enorme liturgia. Cuidar a quien cuida para que el cuidado no sea otro sacrificio silencioso. Cuando la joven bebió, se dio cuenta de algo que no había podido permitirse pensar durante años. Estaba viva en un lugar que intentó negarla, y no porque lo hubiera vencido, sino porque eligió no desaparecer. Eso, más que cualquier firma, era la victoria exacta que podía llevarse consigo. Miró al hombre una última vez, no para medirlo, sino para dejarlo de su tamaño. «No sé si te perdono», admitió, «pero sí sé que hoy me devuelvo». La frase no buscaba palmas, buscaba futuro. No hubo cierre, hubo movimiento. La gente comenzó a organizar en voz baja lo inmediato, llamar a quienes faltaban, abrir ventanas, pedir cajas, hacer café. Los niños, que hasta entonces habían sido apartados con cuidado, se acercaron como atraídos por una curiosidad sin morbo. La llave, sobre la mesa, les devolvió su propio reflejo en la curva gastada del metal. Uno de ellos preguntó si podía tocarla. «Claro», dijo la joven, «no pincha». El poderoso los observó con una mezcla de cansancio y gratitud. Había aprendido algo que no estaba en ningún MBA. A veces el prestigio se salva cuando se deja de salvarse a sí mismo. La noche no terminó, cambió de forma. Afuera, el aire tenía olor a calle lavada después de un día de calor. Adentro, una frase seguía flotando en la altura, haciéndose techo nuevo, la que abría el relato y lo mantenía abierto. En esta casa no era un juicio, ni un himno. Era una invitación a reescribir costumbres con la caligrafía torpe del que recién empieza. La joven guardó el sobre, se aseguró de que la puerta del archivo quedara entreabierta
y caminó hacia el umbral con paso firme. No huyó ni posó. Salió como se sale de sí misma una historia que, por fin, se está contando. Y cuando cruzó la línea del salón hacia el corredor, comprendió, con esa mezcla de alivio y vértigo que tienen las decisiones irreversibles, que lo más caro no era lo que estaba dejando atrás, sino lo que estaba dispuesta a no perder nunca más, su nombre en su propia voz. Lo demás, lo que pareció derrumbarse, encontraría dónde caer, y aunque muchos la quisieran ver caer con ello, había otro plan en marcha, uno que nadie podía financiar porque no respondía a cuentas: aprender a vivir con la verdad sin pedirle permiso al poder para respirar.